y juntos generar el mundo que tanto merecemos y anhelamos. Susana y Rosy, los jueves a las 15 horas, va a compartir con ustedes entrevistas, nuevos modelos en educación, en salud, en producción, terapias holísticas que nos ayuden a poder llegar a la mejor versión de cada uno de nosotros. Ni victimarios ni víctimas, protagonistas de este nuevo mundo que ya está asomando. Estamos en contacto. Te espera jueves de 15 a 16 en la radio de la gente. Hola, muy pero muy buenas tardes, queridísima audiencia de la FM 93.5, la radio de la gente. Aquí estamos en contacto, el programa que ya venimos hace 12 años realizando aquí en la FM 93.5, quien lo conduce Susana y Rosy, nuestro querido operador y musicalizador Francisco en los controles. Y bueno, hoy estamos el día martes, hoy es martes 23 de diciembre año 2025. Pasamos del jueves al martes, pero esta semana y la próxima, ya que justamente los jueves, que son los días que nosotros hacemos el programa, bueno, este año caen 25 de diciembre, este jueves, y el otro 31, primero de enero. Así que bueno, hacemos este cambio y esperemos que estén allí atentos, como siempre, escuchando la FM 93.5. Este martes 23 de diciembre con una temperatura que comenzó fresquita, ahora la temperatura está un poquito más alta, con mucho viento, pero bueno, transitando ya este verano que comenzó. Bueno, estamos hoy nuevamente con nuestro queridísimo ex fiscal de delitos ambientales de la provincia de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Decimos ex porque se ha jubilado, pero eso no significa que diga, me quedo en casa, me pongo a mirar la tele y bueno, y me dedico a las plantas, que quizás también lo hace. No, nos estamos refiriendo a nuestro querido Gustavo Gómez y la verdad que está activísimo, está visitando muchos puntos del país con problemáticas ambientales, dando conferencias, asesorando. Y realmente está muy, pero muy activo. Así que justamente en esta misión tan encomiable que él tiene, que la realizó cuando estaba en su función como fiscal, pero además que eso ya lo lleva en el alma, esa pasión justamente por la defensa de lo ambiental y fundamentalmente para que los ciudadanos conozcan herramientas que están incluidas dentro del sistema judicial para poder proteger o para poder inclusive, bueno, hacer presentaciones a veces bastante intensas, pero contra abusos que tienen lamentablemente a la naturaleza como su foco, ¿no? Así que hoy estamos muy felices de contar con él, con Gustavo Gómez. Le damos la bienvenida como siempre. Y me gustaría, mi queridísimo Gustavo, que además de que estemos atentos a las temáticas que vos nos quieras compartir con este viaje que has hecho a Jujuy y tantas cosas lindas que estás haciendo, me gustaría mucho que hablemos de un tema que está, creo, muy, muy latente, ¿no? Que es el tema de la ley de glaciares, la modificación que se dice a esta ley de glaciares,
y a una labor muy intensa que está haciendo la comunidad de Neuquén. Así que creo que quizás este sería un tema muy importante para poder verlo a través tuyo y todo lo que vos nos quieras comentar. Así que bienvenido, como te dije, querido Gustavo, y gracias totales por estar en Estamos en Contacto. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Siempre bendecido y siempre escuchado por la gente de ahí. La verdad es que moviéndome, como vos decís, por muchos lugares, ¿no? Yo creí que cuando me iba a jubilar, dije, bueno, llega el día en que me voy a acostar bien tarde, me voy a levantar más tarde todavía. Y nada de eso, nada de eso. Estoy permanentemente recibiendo correo electrónico, llamadas, un pedido de ayuda de un obispo para que preparemos un pedido de informe sobre un tema tan importante como es la contaminación con el petróleo, una comunidad aborigen mapuche que va a hacer que ya hicimos una demanda, un juicio, empezamos en Bahía Blanca por la contaminación de todo lo que es la cuenca del río Colorado, el río Negro, por el fracking. También la comunidad mapuche en Esquel, que me piden que como asesor técnico haga un informe sobre por qué son delitos federales el tema de los basurales a cielo abierto. Jujuy me dio una vuelta por allá porque me invitaron a dar unas charlas y terminé muy embalado en Abrapampa, en Humahuaca. Me agarró la puna, anduve a 4.100 metros de altura, así que te imaginas lo que fue eso. Pero no. Pero firme. Sí. Unos encuentros maravillosos, pero maravillosos. Realmente creo que me siento muy rejuvenecido por el calor, por el afecto de las personas cuando la cabeza se pone en movimiento así. No importa muchas veces en los porqués, sino cuando se pone en movimiento en favor de los demás, uno rejuvenece. Sí, realmente. Eso creo que es lo que nos motiva, mi querido Gustavo, ¿no? Eso nos motiva porque, hablándote el otro día justamente, que mientras estábamos chateando en el teléfono, estaba viendo la película Avatar 3, que la estrenaron aquí en la ciudad de Necochea, que te sugiero que la veas y sugiero a todo el mundo que vaya a ver Avatar 3, porque es maravillosa. Es fantástica. Es maravillosa. Vos sabés que yo tengo una columna en América TV, un programa ambiental que va a las 9 de la mañana en Tucumán, una vez por semana. Y yo en esa columna siempre me tomo 3-4 minutos para recomendar una película. Ajá. Y yo venía recomendando Avatar 3 porque soy fan de Avatar y la venía recomendando ya hace como 3 o 4 meses, ¿no? Qué bueno. Así que sí. Sí, estoy esperando un momento especial que me voy a juntar con mis nietos, entonces voy a ir a ver. La vas a ir a ver. Sí, la vas a ir a ver. Por supuesto que sí. Vos sabés que es algo muy particular, ¿no es cierto? La película, en realidad, uno que le encanta estos géneros de película y que ya viene viendo Avatar 1 y Avatar 2, ¿no? Y que vive en realidad en sintonía con las cosas que suceden vinculadas a la naturaleza, ¿no? Entonces, por supuesto que la siente con mucha intensidad esa película. Y además uno también hace una lectura que va a veces hasta mucho más de lo que a lo mejor se podría ver a simple vista. Porque a simple vista podríamos ver el enfrentamiento de quienes no les interesa nada de cuidar a la naturaleza, todo lo contrario, lo único que les interesa es el dinero y el poder, persiguen a ballenas para matarlas porque encuentran que dentro del cuerpo de ellas hay una sustancia muy poderosa para hacer regeneración celular, entonces de cada ballena que ellos matan lo único que ven es dinero y no les importa nada. Después destruyendo bosques, entonces
Y por el otro lado, un grupo de seres, en este caso los seres azules, los que pertenecen a un pueblo sumamente conectado con la naturaleza, en comunión con ella, con cada ser de la naturaleza, que obviamente viven una realidad pacífica entre ellos, valoran infinidad de temas que están vinculados justamente con lo esencial, con el espíritu, con el amor, y que por supuesto todo este avasallamiento implica una reacción, ¿no? Porque si no, verdaderamente lo que hace este poder es arrasar sin ningún tipo de contemplación, ¿no? Pero en este caso, y bueno, no vamos a spoilear la película, pero sí No, es no, no, muy... yo ya hasta lo que contaste aquí ya me está poniendo nervioso. Bueno, pero en este caso hay un punto que no lo voy a decir, pero que sería muy interesante que quizás, obviamente vos lo vas a encontrar, pero quizás quienes nos están escuchando, a quienes les sugerimos que vean la película, quizás no lo ven o sí, es que tomen mucha, que estén muy en contacto con las escenas del vínculo entre los seres, estos seres azules y la naturaleza, los vínculos, ¿sí? O sea, parecería que un pedazo de roca es solamente eso, que un animal es solamente un animal, y en realidad esta película lo que te demuestra que eso no es así. Hay un vínculo Bueno, sumamente profundo, eh, ¿sí? yo siempre he tomado los personajes de Avatar Sí, como una especie, como con un vínculo muy fuerte con los pueblos originarios. sí, Yo camino mucho ese lado, ¿no? sí. Es decir, tengo un cacique amigo Wichi que el otro día lo operaron y estuvimos charlando largo y tendido sobre esa situación que él estaba padeciendo. Después encontrarme con los Collas en Jujuy, también ese vínculo que tienen ellos, sobre todo con lo que es el agua y la madre tierra. Tal cual. Después venir a hablar con los mapuches y encontrarnos con ese sentimiento de lo que es la justicia territorial, que Ujú. también... Entonces, a mí me parece que tenemos mucho en común Sí, para aprender de esa situación. Y me parece que tenemos que también ser esa suerte de mensajeros, de luchadores por la vida que justamente se les va tronchando en tantos lugares de la República Argentina. A mí vos me hablabas al principio del tema de la ley de glaciares. sí. Verdaderamente es tremendo que quieran hacer un proyecto de ley que va en contra incluso de nuestros tratados internacionales, como el Tratado de Escazú, que nos impone el principio de no retrocesión ambiental. Definitivamente está así en el Tratado de Escazú, en el artículo 3. Pero la pregunta del millón que siempre me hago, todo el tiempo que tuvimos la ley de glaciares en la mano, ¿la hemos usado? ¿La hemos aplicado? Los que tenemos ese conocimiento jurídico de lo que significa la ley de glaciares, ¿hasta qué punto la hemos aplicado? ¿Hasta qué punto hemos exigido que se aplique? Porque una sola causa penal vinculada a la ley de glaciares fue declarada prescripta en Capital Federal, en Buenos Aires, Mm, hace muy poco tiempo atrás, por el tema famoso de Hachal. Entonces, cuando vos te planteas decir, salgamos a defender la ley de glaciares, yo digo, bueno, sí, todavía no se derogó, usémosla ahora. claro, claro. Que no nos pase. A ver, el día de mañana, si sale esto de la ley de glaciares, yo tengo mucho miedo que nos modifiquen la ley de bosque nativo también. Mm, Pero estamos defendiendo la ley de bosques nativos, estamos exigiendo la aplicación de la ley de bosques nativos. claro. Ahí hay una contradicción en nosotros mismos que tenemos que, por supuesto, trabajar y con mucha más fuerza, con más energía, me parece. Me parece que sí, en esto de estamos protegiendo en realidad nuestros bosques nativos o estamos protegiendo nuestros glaciares, ahí eso implica información y conocimiento. Lo que vos hacés Y bueno, justamente es eso, porque vos te das cuenta, mi querido Gustavo, que si vos me decís desde qué parte de la sociedad, del Estado, del sistema educativo, del sistema de formadores de construcción ciudadana están informando a la comunidad, a los niños, a los ciudadanos, realmente cuáles son esos derechos o cómo protegerlos, solamente pasa que son grupos ambientalistas
que son los que en definitiva están vinculados y que aman y que realmente sí se preocupan por los avasallamientos, que literalmente se conectan con abogados y demás, ¿no es cierto? Pero así, en términos generales, hay un gran desconocimiento y también en cierta forma como una gran inconsciencia que se suma al desconocimiento. No sé qué pensás vos, querido. Totalmente de acuerdo. Vos fíjate que la ley de glaciares es del año 2010. Mirá, Estamos en el 2025. mirá vos. 15 años. Tenemos la ley Yolanda, por ejemplo, que es la ley que obliga a que todos los funcionarios públicos, todo aquel que reciba un sueldo del Estado nacional, provincial o municipal, se capacite en materia ambiental. Es obligatorio, como la ley Micaela, por ejemplo. Pero se llama la ley Yolanda, por Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente que tuvo la Nación, una tucumana designada por el presidente Perón. Ahora, fíjate vos, preguntá en cualquier municipio, a cualquier funcionario público que vos sepas que recibe un sueldo del Estado Nacional, si cumplieron con esa ley, porque es obligatorio. Claro. Entonces, estamos fallando incluso cuando la ley nos impone capacitarnos. Y esto es lo que nos pasa con la ley de glaciares, ¿no? Esta búsqueda, a ver, ¿qué es lo que están tratando de hacer ahora en el gobierno nacional? Primero, pasarle a la provincia la competencia provincial. Una locura, todos sabemos lo que hacen las autoridades provinciales con tal de sacar un peso más a la minería, el petróleo y todo eso. Sí, sí. ¿No? Pensá, no sé, lo que está pasando en Mendoza, por ejemplo, en este momento. Hoy me acaban de decir que los últimos chicos, estos dos hermanos que estaban presos, ya fueron liberados por el último conflicto. Pero, a ver, empecemos a trabajar en cómo aplicar la ley. Y me estoy volcando mucho más a esa mirada, es decir, a ver, hagamos pedidos de informes en base al Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú nos habilita a preguntar, no sé, en la pampa húmeda, ¿qué le están dando de comer en los feedlots y a dónde va a parar la bosta de la vaca que justamente hace tanto daño al ambiente? ¿No? Empecemos a trabajar activamente, no seamos únicamente una expresión en redes sociales. Trabajemos, y esto es lo que hemos intentado hacer, por ejemplo, en Jujuy. En Jujuy, te la pongo en una cosa que puede parecer muy tonta, pero que tiene un impacto en la salud muy fuerte, que es el tema de la pirotecnia. En Jujuy hay una ordenanza que prohíbe la pirotecnia, sobre todo por los animales y por los chicos que tienen problemas de autismo, etc. Pero resulta que te venden la pirotecnia en cualquier esquina. Claro. Entonces, me dice una señora desesperada, por favor, doctor, ¿cómo puedo hacer para que esto se evite? Le digo, bueno, hagamos primero un pedido de informe diciéndole al gobierno de que se está vendiendo, o hagamos una denuncia diciendo que se están vendiendo, pero hagámosle también saber al funcionario público que si no pone la barba de remojo y empieza a aplicar la ordenanza que lo prohíbe, va a cometer un delito él y vamos a ir por él en esta cuestión. Claro. Sí, a mí me parece que tenemos que tener esa mirada de decir, bueno, no siempre a veces está en salir a manifestarnos también, hay que hacerlo. En contra de la reforma de la ley de glaciares, por cierto que sí que hay que hacerlo. Pero también lo tenemos acá al lado, en estas fiestas, con el tema de la pirotecnia. Claro. Sí, te comprendo. O sea, por un lado hay una disposición que dice está prohibida y por el otro lado hay comercios que lo están vendiendo. Entonces ahí hay algo que evidente. Y además, ¿quién los habilita? Porque para que estén en un comercio aquí tenés que hacer, como en todos lados, trámites de habilitación. Entonces, evidentemente, o lo habilitan con algún otro rubro y se lo anexan, o tras un sobrecito con dinero tienen el ok y directamente lanzan, ¿no? Van para adelante, porque también eso es lo que abunda también. Es que no solamente tenemos garantías de derechos ambientales previstos en el 41, tenemos ordenanzas municipales que no las estamos cumpliendo. También. Y que tienen impacto ambiental y que podemos hacerla cumplir. Esto es lo interesante, esto es lo bueno. Bien. Esto es lo que tenemos que hacer también pensando en nuestras generaciones futuras. Nuestra 41 de la Constitución Nacional es un artículo 41 que
protege a nuestras generaciones futuras. Claro. Y pareciera de que, no sé, si se aprueba el proyecto de reforma de la ley glaciares, estamos en un riesgo permanente de vulnerar esa garantía. Claro, claro, porque estamos hablando exactamente del futuro, ¿no? El peligro que va a generar que justamente no se respeten esos glaciares que se utilizan para hidrocarburos, para infinidad de explosiones y que además contaminen el agua y bueno, y la realidad va a ser un caos, ¿no? Algo muy parecido a Avatar. Por eso Ajá. realmente uno cuando ve la película y te dicen eso es ciencia ficción, no señor, eso no es ciencia ficción, eso es la realidad dibujada de ciencia ficción, ¿no? Porque si no quizás no puede salir la película, una cosa así de sencilla, pero esto es lo que nos está pasando y nos está pasando ya hace tiempo. Vos sabés que hace unos años vinieron de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, una arquitecta a dar una charla, una conferencia, justamente vinculado a todo esto de los proyectos inmobiliarios, cómo van llegando a zonas con naturaleza, donde obvio quitan todo el escenario natural, ¿no? Con el argumento de que hay que progresar, hay que hacer edificios y demás. Y bueno, y ella decía que el problema era fundamentalmente cuando no había movida de la comunidad, ¿no? Cuando no había movida de la comunidad, cuando toda la comunidad se creía el verso de que venían para progresar, para hacer progreso, entonces arrasaban y arrasaban con todo. Pero acomodaban hasta lo que supuestamente legal no se los permitiese, ¿no? Entonces uno ahí verdaderamente se da cuenta que cuando nosotros estamos en realidad esperando que el otro cumpla algo que dice la ley o una disposición o algo, verdaderamente estamos en realidad esperando, pero esperando cosas que no se concretan, porque siempre, lamentablemente, o en la mayoría de los casos, priva el dinero y ahí directamente, y también un concepto equivocado y erróneo de la gente de que el progreso en definitiva es destrucción de la naturaleza, ¿no? Que al final lo vemos en un hecho muy, pero muy, muy sencillito. Te cuento que nosotros aquí en la ciudad tenemos poquísimos árboles. En las veredas directamente ya la gente saca los árboles, ya sea porque le levantan las veredas o porque las hojitas le molestan para limpiarlo, entonces no lo reemplazan por otros árboles. Y verdaderamente hay cuadras y cuadras que cuando el verano aquí te llega con más de 40 grados, te desintegrás. Pero resulta que los autos lo que hacen es buscan un lugar donde está el arbolito, aunque no esté en la vereda de su casa, para poder proteger su auto, ¿no? Entonces, estuvimos hablando en la parte municipal y dentro de la parte municipal venían con este argumento de que la gente pedía que le arranquen el árbol porque le estaba molestando, Pero entonces uno dice, a ver, hay algo que yo encuentro en el camino que es una basura que hago, la pateo porque no la quiero ver, busco un cesto, la tiro, o sea, esto es una cosa de que pateo para adelante y la cuestión es que no me moleste a mí, ¿no? Y eso también en cierta forma fue un proceso de no ser un ciudadano responsable y consciente, que por supuesto no vino de una política ni estatal, una política provincial y demás, aunque sabemos que hay provincias que a lo mejor son más limpitas, más ordenadas, más organizadas, pero hay como una especie eh, hagamos lo que hagamos y después, bueno, si están tirando todos los árboles, ahí me doy cuenta y bueno, algo vamos a tener que hacer, ¿no? Una cosa Y así. te sumo un detalle más a eso. Sí, Y es la suposición de que siempre va a haber alguien que tiene que la obligación de hacer esto sí, de que yo estoy viendo y sí, que me parece mal. sí, Es decir, a ver, te lo pongo en términos de los crímenes ambientales, ¿no? Es decir, ¿por qué la policía no hace nada contra las explosiones mineras? ¿O por qué el inspector de lo que hablábamos recién, ¿no? El inspector de la municipalidad no hace algo con la venta de los cohetes en las esquinas? A ver,
está bien, nosotros le estamos pagando el sueldo a esas personas para lo que lo hagan, pero también sabemos los niveles de corrupción Sí, que nos afecta. sí. Entonces, eso nos está llamando a lo que yo digo hacer justicia por mano propia, pero no con violencia, sino justicia a mano propia es incentivar en función de los derechos que tenemos a que el ciudadano se tenga que hacer cargo de estas situaciones. Claro. Cuando los mapuches se presentan en una querella penal por la contaminación de la cuenca del río en Bahía Blanca, no te estoy hablando de Neuquén, los efectos del petróleo contaminando el agua han llegado hasta la zona de Bahía Blanca. Entonces, cuando van a hacer la querella allá, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque en Neuquén saben que no van a tener suerte, pero van y lo hacen. No es que se quedan de brazos cruzados en Neuquén diciendo acá son todos unos corruptos, no podemos hacer nada. Cada vez que yo voy a un lugar, lo primero que me dicen es, doctor, acá no se puede hacer nada porque la justicia no funciona porque son todos corruptos. Y bueno, sí, es cierto, tiene razón. Ese mensaje lo encuentro en toda América Latina, incluso en Europa, en muchos países europeos, ¿no? Es decir, anda a pensar hacer una causa penal en Sicilia sin permiso de la mafia y sos boleta, es una realidad. Sí. Pero yo le digo, a ver, escúchenme, está bien, es cierto, pero tenemos instrumentos para exigir ese sistema funcione. No dejemos de utilizarlo. Hay muchos instrumentos que podemos usar. Hay muchos caminos que podemos recorrer. Bueno, pero... Y el pero con los puntitos suspensivos siempre está dando vueltas por ahí. Claro. Conclusión, creo que tenemos que capacitarnos, aprender cuáles son esos instrumentos. Yo estoy, insisto, haciendo mucho hincapié en los pedidos de informe de la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, porque eso te pone al funcionario público en alerta diciendo, wow, este tipo me está pidiendo la información, se la tengo que dar porque el tratado me exige que se lo dé, y si no se lo doy me puede hacer una denuncia. Así que demos la información, y cuando le dicen demos información, a vos se te abre todo un panorama por delante que no lo podés creer. Sí, y te digo que en realidad te confirmo que cuando uno hace un pedido de informes, responden sí o sí. Por supuesto que lo que responden algunas veces obviamente no es lo que uno espera, pero se puede continuar. O sea, nos ha pasado a nosotros con un tema de una supuesta gripe aviar que estaba supuestamente, ¿no? Causando sus estragos con algunos lobitos de mar y demás en cuanto a la salud. Bueno, eso no fue así, no fue así, y que hicimos un pedido de informes. Y ese pedido de informes, que inclusive lo hicimos también sustentado con mucha información biológica y química de Marcela Witt, bioquímica, tuvo respuesta, y no solamente que tuvo respuesta, sino que cuando había alguna contradicción, justamente se tomaba esa contradicción, se lo volvía otra vez a recalcar. ¿Y qué fue lo que se logró? Se logró, en definitiva, que terminen admitiendo que esos animales sí podían haber fallecido de otra causa que no era justamente gripe aviar. Y bueno, y no solamente que al final dejaron... Y podés debatir. Sí, te permite debatir con el Estado. Sí, sí, te permite debatir, y de hecho no solo eso, sino que después se terminaron las muertes, ¿eh? Se terminaron las muertes porque lo que aparentemente pasó es intoxicación del río con sustancias que tiraron. Pero lo que digo, que si uno lo hace conscientemente, siempre con un profesional a cargo, porque por supuesto es muy interesante que esos argumentos sean argumentos certeros, que haya también argumentación a través de profesionales avesados, pero si no, lo puede hacer uno también, ¿no? Solamente con esto de preguntar, ¿no? Preguntar y pedir argumentaciones de por qué se está diciendo tal cosa o por qué está sucediendo tal otra, ¿no? Te cuento Sí. un secreto que estamos utilizando mucho. Bien. Que te va a parecer medio raro, pero vos sabés que cuando voy a explicar la ley, los pedidos de informe en Tratado de Escazú sobre un tema muy específico, me estoy apoyando mucho en inteligencia artificial. Bien, bien, muy bien. ¿Por qué? Porque
me permite dar una mirada Bien. desde donde no conozco y puedo a alguna manera contrarrestar Perfecto. una información. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Así por un poco a veces de mañoso que soy, Sí. pero veo alguna noticia en los diarios Sí. que no me agrada, que puede tener un impacto ambiental. Ujú. Y a través de inteligencia artificial le pego la noticia Ujú. y le digo, ¿qué argumentos tengo yo para seguir manteniendo Bien. esto? ¿O cuáles son los argumentos que puedo Sí. utilizar en la situación contraria, ¿no? Sí. Y es importante tenerlo, porque en cosas que vos no tenés ni idea de lo que puede ocurrir, no sé, los buques gasificadores en San Antonio Este, Ujú. por darte otro tema que me estuve ocupando. Sí. Y la verdad es que yo de buques gasificadores nada, soy abogado, Ujú. pero yo necesitaba tener argumentos que en el campo de la inteligencia artificial la respuesta es inmediata y vos podés después en base a eso entrar a desarrollarlo buscando en el mismo internet mayor información, etcétera. Totalmente. Entonces, descubrimos que una de las empresas que se estaba presentando Ujú. tenía ya graves problemas de instrumentación Mm. en Arabia, en la Mm. zona de la península arábiga. Claro, pero eso que vos estás diciendo es maravilloso, porque claro, se recaba información y vos fíjate que ahora está todo digitalizado, absolutamente Pero todo está digitalizado, entonces por la eso te digo, información la rescata a la veces IA. esa combinación de nuestros derechos más la información que nos da la tecnología, es Maravilloso. bueno explotarlo. Maravilloso. Maravilloso porque en realidad estamos hablando de crear justamente siempre herramientas, como decís vos, que sean pacíficas, que tengan argumentaciones fidedignas, que sean jurídicas, ¿no? Y dentro de esa línea, no llegar a lo mejor a lo que pasó con Avatar 3, que ya el enfrentamiento fue un enfrentamiento con armas y demás. Esperemos que no se tenga que llegar, ¿no?, a eso, pero como ellos juegan a la argumentación, el sistema juega a que tiene Sí, razón sí, y te sí. trata siempre de Bueno, no, convencer, es que, ok, ¿sabes juguemos. qué? Lo que más bronca me da a mí, ¿sabes qué es? Que ellos parten de la suposición de que somos ignorantes. Eso, seguro, seguro, claro que sí. Entonces, ¿sabe qué? Ajá. Le digo, no, no estoy tan ignorando. No, no. Me pasó con la búsqueda de uno. La ordenanza de Jujuy que prohíbe la pirotecnia es viejísima. Ujú. La señora que me estaba preguntando había ido a quejarse y había hecho las denuncias municipales y le dijeron de que no había nada que lo prohibiera. Ujú. Lo buscamos, lo presentamos por inteligencia Claro, artificial, nos dieron ok, el número de ordenanza, nos obvio, metimos, la encontramos obvio. y ahí nomás saltó y tuvieron que salir a poner problemas ahí ¿Y en sí? Jujuy. ¿Y sí? Entonces, Claro. oigan, señores funcionarios públicos, Mm. estamos con nuestros derechos y ¿saben qué? Gracias a la tecnología, porque hay que decir la verdad, Sí. gracias a la tecnología no somos tan brutos. Exactamente, no somos tan brutos y tenemos argumentos y tenemos pruebas de lo que nosotros estamos diciendo. Y con respecto a, estamos hablando con nuestro querido Gustavo Gómez, ex fiscal de delitos ambientales de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, de delitos ambientales, narcotráfico, mafia, ciberdelitos. Impresionante, ¿no? Todas las temáticas que has abordado y que en cierta forma también, porque cuando vas a dar una charla, una disertación en distintos lugares del país y también fuera del país, está vinculado con todo esto. Así que interesantísimo y además lo que vos decís de que obvio, son tantas las temáticas, ¿no? Porque estamos hablando de temas vinculados con fracking, hidrocarburos, antenas de telecomunicaciones, la radiación, lo que te perjudica, estamos hablando de contaminación de agua, estamos hablando de tantas cosas que bueno, por supuesto que para poder ser un avezado en eso hay que estudiar, hay que investigar, hay que prepararse y hay que tener mucha ductilidad y mucha apertura, como para poder ir realmente entendiendo las cosas, comprendiéndolas y por supuesto viendo cómo defenderlas. Así que, bueno, admirable tu labor, Gustavo. Y lo que vos nos decías con respecto a la ley de glaciares y esto que ahora, bueno, está en realidad teniendo tanta difusión. Estamos hablando de nuestras reservas de agua, estamos hablando
de un peligro impresionante que significa de que prácticas como, bueno, tema de hidrocarburos o tema minería, justamente venga a horadar, ¿no es cierto?, todos estos espacios tan importantes para la vida, no solamente para nosotros, sino para el futuro. Y que se le dé a las provincias, la autoridad como para ellos decir sí, este espacio directamente yo lo autorizo para que tal o cual venga a hacer la práctica que quiera, ¿no? Cuando en realidad se supone que esto involucra no solamente a todo el país, sino yo creo que también a todo el continente, porque no estamos hablando de un lugar, digamos, centrado en un cuadradito donde nos perjudicamos solo nosotros. Esto tiene verdaderamente unas connotaciones que son impresionantes, ¿no? Entonces... Y te cuento, sí. uno de los argumentos, por ejemplo, del gobierno que tiene para modificar la ley de glaciares, es que dice que la ley así como está, genera inseguridad jurídica y paraliza inversiones, ¿no? Entonces, para decirte eso, ¿qué es lo que te dice? Dígame dónde se está aplicando, algún caso judicial donde se haya aplicado la ley de glaciares. Y es cierto, nunca exigimos que se aplique la ley. Entonces, la verdad es que decirle, no, espere, justamente lo que nos está dando en este momento la ley de glaciares es la seguridad de que están protegidas, por ejemplo, la geoforma de los periglaciares, claro, que es una función hídrica comprobada, establecida. Ah, no, pero eso la tenemos que cambiar porque esa geoforma hay minería. Claro. En esa y queremos cambiar eso. Claro. Ah, sí, qué bien. ¿Y qué hacemos con el agua que van a empezar a contaminar? Realmente es unos argumentos que son insostenibles, pero como no hemos hecho el esfuerzo de aplicar esta ley en casos muy concretos, ¿no? Yo te lo marco en Catamarca, en todo lo que es la minería Catamarca, toda la zona que conviene, que es una vivencia permanente de la zona periglaciar, y la minería en Catamarca es algo establecido incluso por las propias universidades. Con esta ley, todo el tacho de basura. Todo el tacho de basura. Entonces, y ahora vuelvo a insistirte en este punto. Es muy bueno dar estas peleas épicas en favor de la defensa de la ley de glaciares. Bien. Pero también ocupémonos de lo chiquito y de lo concreto que tenemos al lado de casa. El árbol que vos estás diciendo y que está provocando, eso es el gran ejemplo de que hay una pelea de la cual vos sos responsable, cada uno es responsable de dar. Tal cual. Tenemos el tema de la pirotecnia también. Es un espacio que tenemos que salir a ocupar. No esperemos que el gobierno haga algo, porque no lo va a hacer. No. Ni ningún otro gobierno, porque pensemos, yo no estoy pensando en partidos políticos, estoy pensando en que las ideologías hoy por hoy es hacer plata con los recursos que tenemos y a lo que fuera, y no puede ser. No, tal cual. Ahora, Gustavo, hubo una presentación que se hizo a nivel judicial de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia, que solicita, el PDF que me enviaste, que solicitó el declarado de una medida cautelar urgente, ¿no?, con el objeto de que se ordene la recomposición progresiva de la zona en litigio, dice, cuyo avance estaría definido y que dice determinado por las mediciones. O sea, acá hubo una presentación cautelar que se hizo para evitar que se avance con este tema de los glaciares, o esto a qué se refiere. No, eso es un juicio por dinero. Ajá. Es un juicio por plata. A mí, cuando me vienen de la Asociación de Superficiarios, son los dueños de los grandes campos. Ajá. Que YPF tiene que indemnizar y que tiene que reparar y que tiene que justamente económicamente darle, porque están usando su terreno o su territorio para esos fines. Que le interesa muy poco el tema de la protección del agua. Claro. Lo que quieren es cobrar. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Una medida cautelar, justificándola en el campo del derecho civil, porque es un juicio de amparo.
Yo justamente escribí una columna para un periódico local acá en la Patagonia, donde digo, acá están reclamando que se paralice una industria como la del petróleo, pero no están diciendo porque es un delito. Están diciendo porque no me pagan. Claro, claro. Entonces, a ver, la Corte Suprema, grave error de la Corte, le dicen no a la medida cautelar, sigan produciendo como están, porque no supieron decirnos cuál es el daño. Oigan, darse una vuelta por el río y se van a dar cuenta cuál es el daño. Claro, claro. Ver el río Neuquén y la contaminación del río Neuquén es darse... El Marimenuco es el lago maravilloso que provee de agua potable y que quieren dinamitar la roca que está abajo para sacarle el petróleo, se quedan sin el lago. Entonces, no, a los superficiarios lo que le interesan es el tema plata. Claro, que les paguen porque están usando los terrenos. Entonces yo estoy diciendo, no, miren, acá la Corte les dijo que no, pero saben que acá nadie está diciendo que hay un grave delito ambiental denunciado en el contenido de ese juicio. Claro, claro. Entonces, otra vez, tenemos jueces, tenemos fiscales que miran para el costado cuando ven eso. Claro. Y en este caso, Gustavo, no hay ningún grupo ni ambientalista ni nada que declare justamente el grave daño. Bueno, sí. Sí, están justamente los hermanos mapuche. Bien, bien. Que han iniciado juicios, incluso porque han detectado contaminación con mercurio en este momento. Tremendo, tremendo. Entonces, uno cuando plantea todas estas circunstancias, dicen, pero si están diciéndolo todo esto en una demanda civil, en un juicio civil como es el juicio de amparo, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenés la ley 24.051 que los jueces no pueden ignorar, que los fiscales que intervienen en este juicio civil no pueden ignorar. ¿Por qué no hacen fotocopia y dice, bueno, sigamos con esto pero en una causa penal? No, porque lo que nos interesa es el dinero. El dinero, claro, claro. Y ahí está... Entonces, afortunadamente están los hermanos mapuche que han iniciado querellas penales por estos crímenes, querellas penales que están asustando a todo el poder político, te aviso, ¿no? Porque ya no es que el fiscal puede fondearlo al expediente porque en principio fue una denuncia y te lo fondean así como pueda. No. Ya ahora, al ser querellantes, vos te transformás en fiscal en causa propia, vos impulsás la investigación y vas a empezar a ponerlo al fiscal y al juez en la espada contra la pared. Es decir, señor juez, estoy exigiendo que investiguen un crimen. No le estoy diciendo que me paguen o no me paguen. Claro. Esto es un crimen y quiero que se juzgue y se condene a los criminales por esto. Bien, bien. O sea que, bueno, aquí, entonces, desde la acción mapuche, entonces, esto sí se está haciendo, ¿no? Esto se está haciendo justamente para poder demostrar el daño enorme que figura allí en la provincia de Neuquén. Y después, con respecto a las acciones de algunas empresas con el tema del litio y demás en la zona de Jujuy, por ejemplo, en esta charla que vos diste, ¿cómo viste ahí? ¿Cómo viste, digamos, a la comunidad? ¿También la comunidad ancestral es la que hace reclamos judiciales con respecto a esto para evitarlo? ¿O cómo viste? Ahí están mucho más divididos. Ahí tenemos un problema serio. Los pueblos originarios son como cualquier sociedad. Claro. También tienen sus problemas internos. Claro. Y también tienen sus divisiones. Sí. Entonces, he visto comunidades que se han dividido y se han separado y han formado una segunda o una tercera comunidad porque no están de acuerdo. Entonces, el gobierno ha logrado en Jujuy poner como fracturar a los movimientos de los pueblos originarios. Claro. Claro. Obviamente hay mujeres luchadoras. Me encontré con una abuela de 90 y pico de años que un día dijo voy a irme caminando como manera de protestar. Y están organizando una marcha de las mujeres caminando, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál es el problema? Es que esa señora
pertenece a una comunidad que firmó el consentimiento para que se explote el litio dentro de su comunidad. Claro. Entonces, y vaya a saber cómo lo firmó. Si lo firmó realmente sabiendo lo que firmaba, o si fue directamente, vaya a saber cómo se hizo todo, ¿no? Porque vos fíjate que el poder utiliza todas las herramientas que tiene para poder lograr su cometido. Divide y No, reinarás, ellos ya lo sabemos de Maquiavelo, divide y y esto, reinarás. y esto es bueno tenerlo también, porque a veces también lo vemos en las películas, ¿no? Claro. Esto de saber que también dentro de estas comunidades o dentro de nuestra sociedad, Sí. también tenemos personas que piensan distinto y actúan de modo distinto, Sí. llevando y haciéndonos creer de que lo hablan en nombre de todos. Claro, Eh, tal yo cual. conozco muchas comunidades que están dando su apoyo. En este momento, por ejemplo, los hermanos Huichi, en la zona de Chaco, se han dividido con el famoso tema del palo santo. El palo santo es un árbol muy preciado, a punto tal que está protegido por ley. Ajá. Es decir, vos no podés talar un palo santo así como así, ni exportar palo santo, está prohibido, etcétera. Pero resulta que apareció una empresa que se compromete a explotar el palo santo, con qué características no se sabe, en el cómo y cuándo tampoco, y exportarlo a China, porque en China el palo santo es muy... Y ha dividido las comunidades Huichi y las comunidades Cuom. Claro, porque les ha prometido dinero, obviamente. Si nosotros vendemos, vamos a tener dinero y las comunidades están con tantas falencias y necesidades que utilizan todo directamente. Entonces también tenemos que tener en claro eso, ¿no? Sí. Es decir, cuando nos hablan de las comunidades, idealizarlas como si fuera una unidad y una única voz, tampoco eso es cierto. No, tampoco eso es cierto, y justamente vos sabés que una de las cosas que uno va captando es que los caciques, los mayores, ¿no? Los de edad más avanzada, son muy cuestionados por los nuevos, justamente porque están muy influenciados. Entonces, digamos, el conflicto se va gestando desde abajo y se va gestando no naturalmente, que puede llegar a ser que todo lo que es un proceso evolutivo tenga, digamos, sus diferencias, pero en este caso está muy influenciado. Está muy influenciado, de hecho también nos contaban, por ejemplo, que la otra vez creo que vos te enteraste, que estuvimos con el representante, uno de los representantes o referentes administrativos de este hospital Mapuche, también con medicina tanto mapuche como convencional en Neuquén, y bueno, y nos decía que dentro de la comunidad mapuche también ellos tenían problemáticas vinculadas con alcoholismo, también con violencia y demás, porque también no solamente se va deteriorando, digamos, todo lo que es ese orden o esa armonía por las grandes necesidades y porque están siempre siendo, ¿no? Tan excluidos en todo sentido, que muchas veces también esas necesidades llevan a que uno termine accionando como realmente no quiere, ¿no? Pero él lo nombraba, lo decía, y también, de la misma forma que vos estás planteando esta realidad, lo visibilizaba. Porque decía, nosotros dentro nuestro también tenemos nuestras grandes complicaciones, ¿no? Así que... Y porque son un talón muy débil, son el eslabón más débil de nuestra comunidad, sobre todo porque no nos capacitamos unos con otros, porque ellos también nos ayudan a nosotros a entender muchas cosas que te confieso. Estos viajes para mí son un feedback. Yo me alimento y aprendo tanto de tantas cuestiones que no te das una idea. Total. Pero al mismo tiempo, ellos no saben, por ejemplo, que hay instrumentos que las pueden favorecer, trabajar, incluso en el campo de cuestiones tan simples como puede ser la educación. Claro. O el sistema de becas,
Sí, sí. Yo estoy asombrado Ujú, de cómo caen en el alcoholismo, en la drogadicción, ujú, con una facilidad, ujú. porque no encuentran alternativa a otras posibilidades, porque justamente esa falta de interrelación con nuestra sociedad es lo que lo lleva a ese fracaso. Sí, y es verdad, y una de las cosas que decía Damián Hernández, que estábamos hablando de este representante referente de este hospital en Neuquén, que tiene medicina mapuche y medicina convencional, que ellos, por ejemplo, lo que fueron haciendo durante bastante tiempo para poder llegar a conectarse en sintonía, ¿no? Con los médicos convencionales y lograr que se respeten, que se valoren y que cada uno aprenda del otro y que verdaderamente, digamos, vean la salud desde un aspecto mucho más amplio, ¿no? ¿No? Con esto de que, bueno, hay que resolver esta parte física cuando hay otros aspectos que también tienen que ver con enfermarse. Y él decía que una de las cosas que a ellos los ayudaron muchos es justo lo que vos decís, realizar talleres con capacitaciones, con informaciones, con un montón de temáticas, dice que estaban totalmente sin conocimiento, ¿no? Y de hecho, fíjate lo que pasaba. Ellos como comunidad mapuche, cuando tenían un problema de salud, o sea, eran visitados por los agentes de salud del gobierno municipal de Neuquén. Iban, digamos, viendo a cada uno, los iban revisando, ¿no? Pero les decían que ellos para atenderse tenían que recurrir al hospital de Neuquén y no podían atenderse con las herramientas que ellos utilizaban, que estaba totalmente prohibido, que ellos no podían Ah, utilizar lo que usaban porque ellos en realidad, como para poder sanarse, tenían que ir al hospital. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que muchos, al final, terminaron no utilizando cosas que ellos usaban, hierbas y demás, ¿no? Por ese tipo de instrucción. Y si lo utilizaban a escondidas, porque sabían que habían cosas que ellos hacían que les hacían bien. Pero ¿qué pasa? Fíjate vos qué situación, ¿no? ¿Cómo se llega a esto de que se conecten las dos civilizaciones, vendríamos a decir, y se pongan en común? ¿Qué hacían los mapuches? Iban entonces al hospital de Neuquén para atenderse, pero uno de esos médicos, que al final termina siendo uno de los directivos de este hospital tan importante en Neuquén, empieza a entender que la enfermedad no solamente es una enfermedad X, sino que la enfermedad está vinculada al ambiente donde vos estás, a los hábitos que tenés, al espacio en donde vivís. Entonces, él mismo se daba cuenta que había algunas afecciones que él no sabía cómo resolverlo. Entonces le decía, mira, esto yo la verdad que no sé cómo lo tendrías que resolver. Te sugiero que vayas a ver a tu machi, ¿no? A tu propio médico hechicero o dentro de la comunidad, él mismo, ¿no? Y después se comenzaba a hablar y decía, hay muchas cosas que nosotros no sabemos porque no sabemos cómo viven, qué es lo que comen, entonces aquí hay cosas que ellos saben que nosotros no sabemos. Y de hecho, de a poco, pero después de 12 años de estar interactuando en estos talleres, los médicos convencionales, enfermeros, con la medicina mapuche, encontraron un punto en común para trabajar juntos. Y la verdad que te bueno, digo que para nosotros fue realmente emocionante poder entender que a eso sí se puede llegar, por supuesto con mente abierta, ¿no? Con conocimiento y con el respeto al otro. Porque aquí no decían, mira, la medicina convencional es la que te vas a curar y ya está, o no, andate con esto. No, en conjunto estamos trabajando para tu bien, ¿no? Que eso es espectacular. vos sabés que en este viaje que hice en Jujuy, dimos una charla en conjunto con una médica que Ah, está trabajando en el norte de Tucumán, en un hospital público de una comunidad muy chiquita. A mí me emocionó mucho porque me dice, ay doctor, si supiera, yo lo seguía a usted en las charlas que daba en la Plaza Independencia en Tucumán. mira. Digo, ¿vos sos integrante de la Asamblea de la Plaza? La Asamblea de la Plaza es un grupo de artistas
y de gente que se reunía en la Plaza Independencia de Tucumán, y yo iba y charlaba sobre cuestiones ambientales. Mira. Me dice, sí, doctor, y me recibí de médica y estoy trabajando en un hospital del norte. Y justo le invitaron a dar una conferencia ahí en la universidad, en la facultad de la Universidad Nacional de Jujuy, por la integridad, cómo ella aborda los problemas de salud de modo integral. Qué maravilla. Y cuando hablaba de integralidad, no hablaba únicamente integralidad física, sino también del alma. Entonces yo quedé helado porque ahí nomás se pusieron a dialogar con unas comunidades diaguitas, con unas yo creo que eran curanderas, porque por la manera que hablaban, y cómo era necesario eso de articular el espacio del alma. Vos podés ponerle términos, si querés, psicológico, psiquiátrico, como vos quieras, pero cómo hay que articular la integralidad de esta médica y cómo ella lo hacía. Yo quedé sorprendido, emocionado, porque yo después empecé a buscar mi foto vieja y sí, era una chica adolescente cuando yo la conocí. Qué maravilla. ¿No? Y ahora era toda una médica ahí en el norte. Y una de las cosas que me dolió, ¿sabés qué fue? No. Que el CIPROSA, que es el Sistema Provincial de Salud de Tucumán, Sí. le permitía ir a dar estas charlas, pero no podía decirte que iba a hablar en nombre del sistema, del Sistema de Salud de Tucumán. Claro. Sí, claro. Porque hay conceptos que obviamente el sistema está absolutamente cerrado, ¿no? Es como que no, ya estás mezclando algo que no lo autoriza el sistema de salud o que no lo tiene directamente incorporado como un elemento certero, ¿no? Pero solamente el hecho de que ella vaya y de esas charlas y que la escuche la gente, que como vos decís, no solamente la escucha con la cabeza, la escucha con la experiencia de vida, lo escucha con el corazón, se da cuenta que vale la pena, ¿no? Que vale la pena. Y vale la pena porque, como vos decís, no está hablando solamente de una salud física, sino está hablando de una integridad, que como decís vos, incluye alma, incluye emociones, incluye mente, ¿no? Incluye también el lugar en donde uno vive, cómo vive. Entonces hay tantos aspectos que son los que al final conforman la salud de un ser humano, tanto mental como física, que no podemos resolverlo, resumirla a una pastillita y ya está, ¿no? Entonces, Yo sí. después te voy a pasar el teléfono de Mariana Dorado, la Sí. tengo por ahí, la doctora esta, que justamente es del norte. ¡Qué lindo! Porque realmente te va a gustar conversar con ella sobre estas alternativas que tienen, ¿no? Me encanta, te digo que me y a encanta. ella también, Sí. te aviso que a ella también le agarró la puna. ¿Ah? Quedó muy apunada y fue Oh. muy cómico porque yo ya tengo experiencia en apunarme, porque varias veces he dado charlas por esas zonas, entonces yo ya iba con mis pastillitas, ¿no? Entonces ella también le daban la hoja de coca para mascar, claro, y no le ayudaba mucho. Sí. También aspiraba un yuyito que se llama pupusa, sí, y tampoco ayudaba mucho. Le digo, mira, tomate esta pastillita. Sí. ¿Te imaginas un médico recomendándole a un abogado recomendándole a un médico? Pero la verdad es que es una mujer maravillosa. Qué lindo. Y te va a encantar poder hablar con ella. Sí, por supuesto que sí. Yo te voy a agradecer el contacto. Y bueno, te digo que ya estamos fuera de tiempo, ya estamos con un minutito nada más, mi querido. Lo sé. Y bueno, le vamos a decir a nuestra audiencia que pueden entrar a tu página para poder leer, para poder inclusive estudiar, capacitarte y conectarse contigo, ingresando a, decinos dónde. GustavoGomez.ar, es bien fácil. GustavoGomez.ar, www.gustavogomez.ar. Bien, vamos ahí y ahí están las redes sociales, están los correos, me mandan un mensaje y yo les contesto enseguida. A veces me demoro porque tengo varios, pero bien, pero contestás. De eso de los 100% seguro. Genial. A ver, vamos a terminar, ¿sabes qué? Con un deseo tuyo, porque esta semana viene Navidad, vamos para la Navidad. Y quiero, de parte tuya, mi querido Gustavo Gómez, que nos brindes un deseo
una sugerencia, un pensamiento, una reflexión. Navidad y Año Nuevo, ya que está. Dale, a ver qué nos decís. La verdad es que yo soy católico, creo en que, no sé si el 25 de diciembre, pero un día al año Jesús cumple años, y yo siempre estoy pidiendo en ese cumpleaños al Señor que nos dé la fuerza necesaria para seguir en esta pelea, que no nos desadelantemos, que no aflojemos, que la Pachamama necesita de nosotros para poder mantenernos vivos dentro de este planeta, que solos no vamos a conseguir nada y que nos tenemos que juntar más. Si hay algo que le pido al Señor es justamente eso, la fuerza de poder seguir adelante. Me encantó mi queridísimo Gustavo, un deseo hermoso para todos nosotros y bueno, va de parte nuestra todas las bendiciones, toda la fuerza para que sigas adelante, para que sigas iluminando este espacio en nuestra tierra, que hay muchos seres que lo están iluminando, así que mucha luz sea la que cubra nuestro planeta para que, como vos digas, podamos tener una tierra diferente, un mundo diferente, y creo que nosotros somos los protagonistas para lograrlo. Así que abrazo gigante de corazón a corazón, mi queridísimo Gustavo. Muchas felicidades y hasta un nuevo encuentro, ¿sí? Chao, Susana. Hasta la próxima vez que nos hablemos. Dale. Abrazos y bendiciones. Adiós. Gracias, querido. Bueno, y nos vamos yendo nosotros también, agradeciendo, por supuesto, a ustedes que están allí, a quienes hacen posible que estemos aquí, y va nuestro deseo también de una muy feliz Navidad. En la semana que viene seguramente nos vamos a encontrar para desear lo mismo para el Año Nuevo. Que la pasen realmente muy, pero muy bien, todas las bendiciones y a seguir adelante, que la vida vale la pena. Chau, chau.